Gracias. Buenas y calurosas tardes tengan todos acá en Querétaro. Qué bárbaro, qué calor hace siempre así. Bueno, pues qué aguante tienen. Muchas felicidades, por eso está fuerte. Una duda, ¿todos acá son parte de o estudiantes del curso que se está dando en línea? Porque si es así, podríamos un poco tratar de hilar las ideas de esta charla con las de la semana pasada. ¿Todos están tomando el curso? No todos están tomando el curso en línea. Ok. Bueno, entonces les cuento un poquito. Bueno, la charla es justamente, como se anunció, para cerrar la unidad 2 de un curso sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En particular, en esta semana, lo que se trabajó son las obligaciones generales en materia de derechos humanos, las obligaciones justamente de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, y más o menos sobre eso va a ser la charla, pero no solo sobre eso. Lo que voy a presentar, voy a tratar de hacerlo en 40 a 45 minutos, voy a tomarme no demasiado tiempo, sobre todo para dar mucho espacio a las preguntas y que podamos ahí charlar, y también para no cansarlos, porque yo creo que ustedes me escuchen 45 minutos es más que suficiente. Lo que voy a presentar ahora es una metodología que nosotros creamos, me refiero a Sandra Serrano, de la Facultad Latinoamericana, y yo también, que se llama Desempaque de los Derechos Humanos, que es justamente como se llama, ¿no? El desempaque de los derechos humanos, lo que quiere decir, nosotros recuperamos el término de Paul Hunt, que le llama Unpacked, justamente de los derechos humanos, es que cada derecho en realidad está integrado por múltiples cosas, ¿no? Cada derecho tiene un montón de obligaciones, tiene un montón de subderechos, tiene un montón de elementos que nosotros podríamos mirar. Y entonces la intención es que todas estas cosas que efectivamente integran el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la integridad personal, a la vida libre de violencia, etcétera, etcétera, ustedes los conozcan y los puedan utilizar como herramientas argumentativas en su lógica cotidiana de trabajo. La intención es que obviamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos se convierta en una herramienta cotidiana al momento que ustedes están dictando las sentencias. Entonces vamos a entrar por ahí. Les decía yo ya hace un rato que lo más importante es que pensemos justamente a los derechos como herramientas argumentativas. Ese es el elemento central. Lo que nosotros pensamos es que las obligaciones en materia de derechos humanos lo que les va a permitir es crear estas herramientas argumentativas en su lógica jurisdiccional, no únicamente para aquellos que son jueces, proyectistas, magistrados, etcétera, etcétera, y que los usarán en las sentencias, también para los abogados litigantes, por supuesto, para que los utilicen en la presentación de sus demandas, ¿no? En realidad sirve para cualquiera de los dos casos. El primer problema que tenemos cuando tenemos que empezar a darle el contenido a cada una de las distintas obligaciones en materia de derechos humanos es su indeterminación. Y es interesante este punto de su indeterminación porque en realidad después de 1948 se emite la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, se emite también la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego se emiten un montón de tratados, un montón de convenciones en materia de derechos humanos. No es casualidad por eso que Bobbio llame a este periodo el tiempo de los derechos, ¿no? Y tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos por un lado, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el otro, la Convención de los Derechos de los Niños, la Convención de las Personas Migrantes de los Trabajadores Migrantes y sus familiares, la última que ha salido que es la Convención de las Personas con alguna discapacidad, bueno, la Convención contra la Discriminación Racial, en fin, un montón de convenciones para pensar el ámbito universal, pero no solo, también tenemos un montón de convenciones, un montón de tratados a nivel regional, ¿no? Tenemos la Convención Americana, el Protocolo Facultativo para materia de derechos económicos, sociales y culturales, bueno, la propia Declaración Americana en general, en fin, tenemos varios documentos. Y no solo tenemos muchos documentos, es decir, tenemos un proceso fuerte de positivización del derecho internacional de los derechos humanos, que en la medida que México los firma y después los ratifica, pues también son parte, y ahora de forma mucho más clara, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, son parte del sistema jurídico normativo de México. No solo eso, sino que tenemos también varios órganos interpretativos. Entonces tenemos por un lado, por ejemplo, los propios comités que se hacen cargo de cada uno de estos tratados de Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tenemos el Comité de Derechos Humanos, para el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tenemos también el Comité de ESCA, bueno, la Convención de los Derechos de los Niños tiene su propio comité y así sistemáticamente, y ellos emiten algo que se llama, por ejemplo, observaciones generales, y muchos de ellos emiten también pues resoluciones de casos individuales.
Y lo que hacen en esas observaciones generales y en esas resoluciones individuales es interpretar esas normas, ¿no? Y también tenemos otros órganos de interpretación como los tribunales locales. Entonces tenemos el Tribunal Europeo, que ese afortunadamente no nos interesará tanto porque esas reglas no nos aplican a nosotros, pero sí lo que sí tenemos es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que lo que emiten son pues las sentencias por un lado, que nosotros ya en México conocemos varias, pero no solo las sentencias, sino también opiniones consultivas que son relevantes para conocerlos. El punto es que tenemos también primero una explosión, digamos, muy fuerte de normas y al mismo tiempo varios órganos que están interpretando esas normas. Y esto es relevante porque el punto es que hay tensiones y hay desacuerdos en cuanto a cómo se interpretan cada una de esas normas, cuál es el contenido de cada una de esas obligaciones, qué significa, por ejemplo, garantizar, qué significa proteger, qué significa promover. Muchas veces se citan entre ellos, muchas veces cambian, obviamente, las tesis jurisprudenciales conforme va corriendo el tiempo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer frente a estos problemas que se enuncian como el catálogo indeterminado, como las contradicciones internas, como las diversas interpretaciones, es crear algo que nosotros llamamos teoría de las obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, lo que yo les voy a presentar ahora no es directamente lo que dice, por ejemplo, la Corte Interamericana al pie de la letra. Sí recuperamos cosas importantes de la Corte Interamericana, pero no recuperamos todas, porque lo que nosotros queremos hacer es una teoría de las obligaciones que nos sirva justamente, además para poder interpretar los derechos a la luz de las 4 obligaciones que sí tenemos nosotros en la Constitución, las de respetar, proteger, garantizar y promover, que por ejemplo la Corte Interamericana no tiene en la Convención Americana. Como la Corte Interamericana en la Convención Americana únicamente tiene 2 obligaciones, solo ha desarrollado esas 2 obligaciones. Nosotros tenemos las 4. Entonces, esas 4 es justamente sobre las que tenemos más o menos que trabajar. Entonces, si queremos pensar una teoría de las obligaciones en materia de derechos humanos, esto ustedes ya lo leyeron, pues está en las lecturas que nosotros les propusimos, bueno, para aquellos que están tomando el curso, esto que está atrás sería justamente todas las obligaciones en las que nosotros podemos pensar derechos. Entonces, la primera columna es lo que nosotros llamamos obligaciones generales, la de respetar, proteger, garantizar y promover. La segunda columna es lo que nosotros llamamos principios de aplicación. Aunque le llamamos principios, también son obligaciones. En realidad esos tienen un punto muy interesante, porque tienen una doble naturaleza jurídica. Son, por un lado, principios en la medida en que sirven para informar a las obligaciones generales, pero son al mismo tiempo obligaciones, porque su incumplimiento acarrea responsabilidad internacional a cargo del Estado. Entonces tienen esa doble naturaleza jurídica, principios por un lado, pero obligaciones también por el otro, ¿no? Y son los de contenidos esencial, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles. Tenemos también algo que nosotros llamamos elementos institucionales, que esto viene sobre todo desarrollado en las observaciones generales de los comités de Naciones Unidas, son los de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. Y finalmente una tercera que nosotros le llamamos deberes, porque este es el nombre que le pone la Corte Constitucional colombiana. La Corte Constitucional así le llama, nos pareció adecuado el nombre y entonces le ponemos verdad o investigación, reparación y sanción. Estos 3 en particular, verdad, investigación, reparación y sanción, normalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando los utiliza, los pone dentro del contenido de la obligación general de garantizar. Los pone ahí porque les comentaba hace un rato que la Convención Americana no tiene las 4 obligaciones, únicamente tiene garantizar y respetar, no cuenta ni con proteger ni con promover. Entonces, todo lo que tendría que ser el contenido obligacional de proteger los derechos humanos, pues ellos no lo pueden desarrollar porque no está en su marco normativo. Y como no lo pueden desarrollar ahí, lo desarrollan a través de la obligación de garantizar. Esta es una estrategia para tener una mejor defensa de derechos humanos, pero obviamente es un error analítico. Entonces, por eso es importante que nosotros lo ponemos en forma diferenciada, estos 3 deberes, verdad, reparación y sanción. Si ustedes quieren vincularlo con alguna obligación general, con la obligación general que tendría que vincularse es con la obligación de protección. Y es importante que esto lo remarque porque seguramente en algunas lecturas que ustedes probablemente hagan más adelante se pueden encontrar con que estos 3 deberes pertenecen a garantizar, porque así lo ha dicho la Corte Interamericana. Les repito, analíticamente no es así. Analíticamente en realidad le corresponden a la obligación de proteger. No vamos a tratar todos estos porque si no me voy a tardar más de los 40 minutos que prometí, pero sí vamos a recuperar por lo menos las obligaciones generales y los elementos institucionales, que son las herramientas principales
para que ustedes puedan empezar a desarticular, a desempacar justamente los derechos y a partir de ese desempaque a utilizar esas obligaciones como herramientas analíticas cuando estén dictando una sentencia. Lo primero importante es, bueno, a ver, hay un montón de obligaciones, hay un montón además de componentes también. ¿De dónde los saco? ¿No? ¿Dónde los encuentro? ¿De dónde los puedo yo recuperar? Bueno, vienen de lo que nosotros conocemos como las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos son pues, los tratados internacionales, el derecho humanitario, el derecho penal internacional, el derecho de los refugiados. Habría que ir a todos esos tratados que yo mencionaba un rato, tanto los tratados universales como también a los tratados regionales, Convención Americana, Declaración Americana, Protocolo Facultativo, etcétera, etcétera. Y habría que checar algunas otras fuentes que si bien todavía no se ha determinado que sean vinculantes, sí son muy relevantes, porque muchas veces el contenido de estas obligaciones se encuentra justamente en esos lugares. Por ejemplo, el primero que nosotros mencionamos de los no vinculantes son las observaciones generales. Ya les decía yo que cada uno de los comités de Naciones Unidas ha emitido entre 25 y 35, tal vez 40 observaciones generales cada uno de ellos, son 9 en total, no son tantas, no se espanten. Seguramente si juntamos todas las observaciones generales es menos que el Código Civil, entonces no es tan trágico, no es tanto lo que habría que revisar, pero sí es importante ir a ellos porque en esas observaciones generales es normalmente donde se encuentra el grueso del contenido obligacional. Entonces, esa fuente, por ejemplo, es una fuente muy importante. Luego también tenemos informes de los relatores de Naciones Unidas, tenemos obviamente la jurisprudencia y tal vez ahora lo que quiero simplemente es enunciar todas las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos para que ustedes sepan dónde ir a buscar. Algo que, por ejemplo, se está trabajando mucho en este momento es ayudarles a ustedes con herramientas para que no tengan que ir documento por documento, ¿no? Porque es una lata. Entonces, lo que ya se tiene normalmente son como manuales en donde se reúne todo lo que se ha dicho con respecto al derecho a la salud o se reúne todo lo que se ha dicho con respecto al derecho a la vivienda o el derecho a la alimentación o a la integridad personal y quién lo ha dicho y cómo lo dijo, de tal forma que si ustedes tienen el manual a la mano, pues esto se facilita mucho más, ¿no? Es mucho más sencillo. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo está haciendo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también está emitiendo varios manuales, el propio tribunal, entiendo, por lo menos el de Superior de Justicia del Distrito Federal también está emitiendo este tipo de manuales. Entonces, por ahí tienen algunas herramientas también para que esta tarea de conseguir las obligaciones sea mucho, pero mucho más sencilla, ¿no? La otra cosa que tal vez vale la pena anunciar, porque creo que va a ser muy interesante como fenómeno jurídico, es que nuestra Suprema Corte, ustedes ya vieron en algún momento, en alguna parte de todo el curso, el problema que tenemos con la conformación del bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto del bloque de constitucionalidad? Que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ahora nuestra Constitución ya no solo son los 136 capítulos que antes eran, artículos que antes eran, son esos 136 artículos más todos los tratados que tengan normas de derechos humanos, ¿no? Entonces nuestra Constitución creció, ahora tenemos una Constitución ampliada, ¿no? Lo que le podemos llamar una Constitución ampliada. Y tenemos que hacerlo, tenemos que integrar o armonizar esa Constitución ampliada a través de algo que se llama interpretación conforme, ¿no? Tenemos que pensar cómo vamos a armonizar nuestros preceptos de la Constitución a la luz de esas otras normas o de esas nuevas normas. Bueno, a todo ese conjunto, algún ministro alguna vez llamaba que eso ahora se llama el masacote de derechos, y más o menos es así, es como el masacote de derechos, ¿no? Es una figura indeterminada, depende según el derecho en particular y además según los tratados que el propio Estado mexicano haya firmado, porque eso sí es un límite irrelevante, se refiere únicamente a los tratados que México ha firmado y que nos corresponden además por nuestra región, ¿no? Únicamente a esos. El punto principal es que algo que va a tener que determinar en breve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se ha determinado en México pero sí en otros países, es cuáles van a ser de esas fuentes vinculantes, fuentes obligatorias, ¿no? ¿Cuáles de esas fuentes van a integrar ese bloque de constitucionalidad? Y debo de decir que no hay acuerdo. Por ejemplo, para Costa Rica, una de las cosas que muchas veces se discute es si la jurisprudencia, eso no es parte del bloque de constitucionalidad, en particular la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Costa Rica directamente dice, para nosotros sí, siempre. Y la toman como si fuera una norma y entonces como la interpretación directa de la Convención Americana y es parte de ese bloque de constitucionalidad. Pero para otros países no, como para Venezuela. Venezuela dice para nosotros no, y menos ahora que además la postura de Venezuela es que la Corte Interamericana es un órgano del imperialismo yanqui, entonces menos, ¿no? No para nada funciona como fuente importante.
Colombia, por ejemplo, tiene una posición intermedia que es muy interesante, diría, a veces sí, a veces no. Ahí cuando la jurisprudencia sea mucho más protectora con respecto a cierto derecho, vamos a recuperar esa jurisprudencia. Cuando nosotros tengamos mejores mecanismos de protección, no vamos a recuperar esa jurisprudencia. Pero el punto es entonces, o únicamente lo que quiero hacer hincapié son en realidad dos cosas, ¿no? Las obligaciones vienen en esas fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, tienen que conocerlos, en algún momento van a tener que desarrollarlos, buscarlos, leerlos, qué sé yo. Y en México está por definirse cuáles de esos van a ser directamente vinculantes, y entonces hay que aplicarlos sí o sí, y cuáles de esos no necesariamente van a ser vinculantes, pero pueden ser unos buenos elementos informativos, ¿no? Entonces, con todo esto ustedes en principio ya saben dónde buscar. Ahora la cosa es qué van a buscar. Y eso es justamente el desempaque de los derechos humanos, ¿no? Cada derecho se desempaca a partir de 5 movimientos. Obviamente el primer movimiento, o lo primero que tendríamos que hacer es, dependiendo del caso, identificar cuál es el derecho principal, ¿no? Cuál es el derecho con el que nosotros vamos a trabajar en el caso, porque en la medida en que tenemos una sucesión de hechos o incluso un hecho que puede tener una violación compleja, podemos tener muchos derechos involucrados. Por ejemplo, la desaparición forzosa, ¿no? El caso Heaven, que ahora está muy sonado en el Distrito Federal. La desaparición es una violación compleja porque con un solo acto el Estado vulnera varios derechos. Vulnera el derecho a la integridad personal, a la libertad y el derecho a la vida, ¿no? Con un solo acto, con el mismo acto vulnera. O luego puede suceder que tengamos una consecución de varios hechos que tenga como consecuencia la violación también de varios derechos. Entonces, algo que ustedes tendrían que ir identificando es cuál es el derecho principal, con qué derecho van a trabajar para poder empezar a desempacarlo. Pueden trabajar con más de uno, por supuesto, pero pues empiecen uno por uno, porque si no es muy difícil después ir identificando las obligaciones, y a partir de la identificación de las obligaciones, lo más importante, donde hubo violación de derechos humanos o donde hay responsabilidad estatal por una probable violación a derechos humanos. El segundo punto que nosotros tenemos que hacer cuando estamos viendo el desempaque sería la desagregación del derecho en componentes o subderechos, posteriormente la identificación de las obligaciones generales, luego la identificación de los elementos institucionales esenciales y la identificación de principios de aplicaciones. Serían como los 5 pasos que vamos a hacer. Entonces, esta es la idea. Aquí yo me peleaba mucho con Sandra Serrano, que es con quien yo hago o hicimos este ejercicio del desempaque, porque Sandra siempre le gusta poner el Garfield, a mí me parece un poco ñoño, pero bueno, ciertamente explica mejor que las matrioshkas, tiene Sandra razón. Pero la idea principal, como ustedes pueden ver en la matrioshka, es que en realidad adentro de cada derecho hay muchas cosas, ¿no? Sin embargo, lo que dice Sandra, por eso digo que tiene razón, es que en realidad es como una caja, como esa gran caja que tiene el Garfield, en donde cada caja es un derecho, ¿no? Tenemos el derecho a la salud, y cuando tú lo destapas, allá adentro tienes un montón de obligaciones. Ese cuadrito que yo les acababa de enseñar hace un rato, ¿no? Las obligaciones de respeto, de protección, elementos esenciales de disponibilidad, etcétera, etcétera. Y lo importante es que ustedes sepan, lo muy importante es que ustedes sepan cuáles de ahí son los que les van a ser útiles para analizar el caso. Porque hay derechos que tienen tal nivel de desarrollo normativo que si ustedes se dan por tarea desempacarlo todo en sus múltiples obligaciones, lo que va a suceder es que van a tener 200 obligaciones sin ningún problema. Y si ustedes tienen 200 obligaciones, van a tener algo como esto que ya no les sirve para analizar el caso. No necesitan desempacar todo el derecho en todas sus obligaciones. Solo necesitan desempacar aquellas cosas que les son directamente útiles para poder analizar el caso concreto que ustedes quieren resolver, ¿no? Entonces, ya con esta lógica, lo muy importante que se pregunten cuando están haciendo el desempaque de derecho es ¿para qué lo vamos a desempacar? Acá esto a ustedes no les funciona demasiado porque en la medida en que la reforma constitucional aplica para todos los poderes, esta charla nosotros se lo damos lo mismo a diseñadores de política pública, a impartidores de justicia como ustedes, a gente que hace capacitación, a legisladores, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ustedes se tienen que preguntar. En su caso, claramente, ¿para qué va a desempacar el derecho? Bueno, el objetivo es la justiciabilidad, ¿no? Probablemente para hacer una sentencia, probablemente para plantear una demanda, qué sé yo, pero muy particularmente a partir del caso lo que ustedes también tendrían que preguntarse es exactamente qué es lo que me sirve de ese derecho, cuáles de esas obligaciones podrían haberse violentado, porque también puede suceder que no necesariamente se violenten todas las obligaciones, que no necesariamente se violente la de respeto, promoción, garantía, ¿no? Y protección, sino que solamente se violente una, probablemente la de garantía, dependiendo del caso, y tampoco todos los elementos esenciales, sino únicamente uno o dos, y entonces con eso sería más que suficiente para hacer justamente ese desempaque. Entonces, vamos con el primer paso. Bueno, el primer paso es ese, el preguntarnos qué derecho y para qué. El segundo paso, ya decía yo, es desagregar el derecho en múltiples subderechos, en múltiples componentes. ¿Qué quiere decir desagregar el derecho en múltiples componentes?
que cada derecho tiene una primera desagregación en aspectos muchos más específicos que son más manejables. Por ejemplo, nosotros ponemos aquí el derecho a la salud. Es mucho más fácil hablar de, aquí tenemos un problema con acceso a servicios médicos, aquí tenemos un problema con acceso a servicios hospitalarios, aquí tenemos un problema con acceso a medicinas, aquí tenemos un problema con salud sexual y reproductiva. Es más fácil lidiar con eso que tener que lidiar con, aquí tenemos una violación del derecho a la salud, que es mucho más general. Entonces, esto es en realidad un primer paso para empezar a acotar exactamente qué es lo que vamos a discutir, hacia dónde vamos a llevar el argumento. Ya les comentaba yo que lo muy importante es que piensen justamente estas obligaciones con lógicas de construcción argumentativa, ¿no? Entonces, la primera desagregación de cualquier derecho es en estos componentes. Uno muy claro, por ejemplo, es el debido proceso. Seguramente ustedes me lo pueden decir sin ningún problema, ¿no? El debido proceso está integrado por un montón de componentes, por un montón de subderechos. Por ejemplo, ¿cuáles se les ocurren, no? Venga, anímense. El derecho a la defensa, ¿no? Ese es un componente del debido proceso. ¿Qué otro, por ejemplo? Derecho a la información de la acusación, por supuesto. Si yo pertenezco además a una comunidad indígena, ¿cuál sería otro componente ahí relevante para el... Claro, derecho a tener un intérprete. Ahora la primera sala de la Suprema Corte ha dicho que además no solo se tiene que tener un intérprete, sino que se tiene que tener un intérprete y un traductor y que tienen funciones distintas, ¿no? Lo ha desarrollado un poco más. Bueno, como ustedes ven en el caso del debido proceso, cuando tienen que mirar una probable violación a derechos humanos, es más fácil decir, acá se violó la obligación, o más bien el componente de que tenía derecho a un intérprete y no lo tuvo, a tener que hablar del debido proceso en general. Bueno, es ese paso. Justamente ese sería como el primer paso que tendríamos que hacer. Y una vez que tenemos identificados los subderechos o los componentes para el derecho que nos interesa, entonces ahora sí tenemos que mirar las obligaciones. Y comenzamos estrictamente con las obligaciones generales. La primera de las obligaciones muy importantes es la obligación de respetar los derechos humanos. Respetar significa no interferir con o poner en peligro los derechos. Es decir, esta es una obligación que tiene por objetivo mantener el derecho, ¿no? Que el derecho justamente se mantenga vigente. La conducta requerida para salvaguardar el derecho es negativa. El Estado se tiene que abstener de lo que tenga que hacer. La violación de derechos se da por una acción directamente por parte del Estado y el cumplimiento es de carácter inmediato. Normalmente el ejemplo de este tipo de obligaciones, de la obligación de respetar, es muy clara en los derechos civiles, ¿no? Por ejemplo, dentro de la integridad personal nosotros tenemos la prohibición de la tortura por un lado y la prohibición también de los tratos inhumanos y degradantes por el otro lado, ¿no? Esa prohibición claramente lo que establece es un núcleo fuerte de la obligación de respetar, que se cumple, como pueden ver, por medio de la abstención del Estado. Lo que el Estado tiene que hacer es abstenerse de torturar, abstenerse de generar tratos inhumanos y degradantes. Y que se viola cuando a cualquier agente estatal o tortura o comete actos inhumanos o degradantes, ¿no? Entonces, y además este punto también es muy importante, el último, el de cumplimiento, para que ustedes puedan pensar la responsabilidad. Es de cumplimiento inmediato. Aquí no opera el principio de progresividad. El Estado no puede decir, mira, si tú te fijas bien en las estadísticas, en 1990 yo torturaba 500, en 1995 250, en el 2000 ya nada más 150, o sea, la cosa va progresando, vamos cumpliendo con los derechos humanos. No. Esta obligación, la obligación de respeto, es de carácter inmediato, no opera la progresividad, se tiene que cumplir siempre de forma inmediata, ¿no? Eso es muy importante. La cosa muy interesante es que esto aplica no solamente para los derechos civiles, normalmente casi todos los ejemplos son con derechos civiles, pero aplica también para los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces también piénsalo para, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, también tenemos obligaciones de respeto. Hay un buen ejemplo. Como decíamos hace un rato, la conducta para que se cumpla el derecho tiene que ser de abstención, la violación de derechos se da cuando el Estado actúa, ¿no? El buen ejemplo que tenemos es en el de Estados Unidos, en donde de principio puedes tener un cierto sector de salud pública más o menos desarrollado, y entonces lo que hace el Estado es decir que ningún migrante legal puede ser atendido en el sector público, ¿no? Ahí lo que tenemos es una violación al derecho a la salud, a la obligación de respeto, porque el Estado tenía que abstenerse de que la persona no fuera atendida. Y cuando saca una ley como esa, cuando saca una reglamentación como esa, lo que está haciendo es con una acción violentando la obligación de respetar el derecho a la salud, ¿no?
tendría que evitar, obviamente, o abstenerse de que ese derecho sea efectivamente cumplido, ¿no? De que ese derecho se mantenga. Esto sucede, lo podemos ver con esta lógica de discriminación, con esta lógica de violación al derecho a la igualdad en prácticamente todos los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, también la obligación de respeto opera con más problemas, ¿no? Es decir, opera en menos casos, pero opera también para los derechos económicos, sociales y culturales, no únicamente para los derechos civiles. Todas las obligaciones operan para todos los derechos. Ese sería como el punto tal vez principal. La segunda obligación que ustedes tienen que conocer y manejar muy bien es la obligación de protección. La obligación de protección, y esto lo recuperamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa crear el marco jurídico y la maquinaria institucional para prevenir las violaciones a los derechos humanos provenientes de agentes estatales o de particulares, ¿no? De nuevo, la obligación tiene como objetivo principal el de mantener el derecho. La conducta requerida es más positiva que negativa, y es más positiva porque tiene que crear el marco jurídico, tiene que verse en acciones, ¿no? Específicas por parte del Estado. La violación es por omisión. Si no crea esas acciones, tenemos un problema de omisión, y el cumplimiento es más inmediato que progresivo, ¿no? Pero se pueden dar los dos casos. Lo que tenemos con la obligación de protección es lo que nosotros llamamos la generación de los mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de generar mecanismos de protección, mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos, y además mecanismos múltiples. Por ejemplo, ustedes en este tribunal son una institución, un marco jurídico y una maquinaria institucional para prevenir la violación de los derechos humanos provenientes, en este caso, de particulares normalmente, ¿no? Entonces, o de agentes estatales, supongo también en el caso de algunos jueces penales, qué sé yo. En fin. El punto es que lo que se tiene que establecer a través de esta obligación de protección son justamente esos mecanismos de exigibilidad. Por ejemplo, un protocolo de quejas. Si nosotros tenemos en el sector salud un protocolo de quejas, lo que están haciendo al establecer un protocolo de quejas es establecer o más bien cumplir con esta generación de una maquinaria institucional en esta obligación de protección. Si nosotros tenemos un órgano de defensa de derechos humanos, una comisión de derechos humanos del Distrito Federal o de Querétaro o la Comisión Nacional, eso se hace o esa comisión se crea bajo la lógica del cumplimiento de ese marco jurídico y maquinaria institucional para la obligación de protección. Si nosotros tenemos una comisión, por ejemplo, de arbitraje médico, ¿no? Que también es que se suele utilizar mucho la CONAMED para tratar de arbitrar o de solucionar los problemas antes de llegar a otra jurisdicción, eso también es un órgano que tiene por objetivo cumplir con esta obligación de proteger, ¿no? Todos estos órganos especializados como el IFE, como el IFAI, cuando tienen por objetivo generar mecanismos de exigibilidad de derechos políticos o de derechos civiles, como el derecho de acceso a la información o el derecho a votar y ser votado, son órganos que tienen o que están cumpliendo con esta obligación de protección, ¿no? Ese es el elemento central, ¿no? La protección tanto proveniente de agentes estatales como de particulares. Para dar otro ejemplo de protección tal vez interesante pensando en los particulares, ¿no? Derecho a la educación o derechos humanos laborales. Incluso el derecho a la salud. Si el derecho a la salud, a la educación y por supuesto los derechos humanos laborales están en manos de particulares, con hospitales privados, con escuelas privadas y en este caso pues a través de los patrones que emplean a gente, entonces el Estado tiene que establecer múltiples inspectores en todas esas áreas para verificar que se cumpla con normas mínimas del cumplimiento de la prestación de ese tipo de servicios. Esos inspectores serían la maquinaria institucional necesaria para cumplir con la obligación de protección de los derechos humanos en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en la obligación de proteger, y es muy importante tener siempre en mente que se trata de mecanismos de exigibilidad, porque esa obligación de protección se parece mucho a la obligación de garantizar, ¿no? Que es la tercera obligación general muy importante. La obligación de garantizar busca asegurar la realización del derecho. Se cumple a través de dos mecanismos: la creación de la maquinaria institucional esencial para la realización del derecho y la provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos. Entonces, si ustedes ven, parece que es lo mismo, ¿no? Crear el marco jurídico y maquinaria institucional, y aquí también, creación de maquinaria institucional esencial para la realización del derecho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tipo de maquinaria institucional que se está creando. Mientras que en la obligación de protección nosotros buscábamos generar mecanismos de exigibilidad, en la obligación de garantizar lo que nosotros buscamos son mecanismos de ejercicio, de realización del derecho.
Entonces, por ejemplo, en el derecho a la salud, nosotros veíamos en el derecho a la salud que si nosotros montamos una cosa de arbitraje como la CONAMET y además ponemos un protocolo de quejas, lo que estamos abriendo ahí son mecanismos de exigibilidad. Pero si además de eso lo que tenemos que tener es obviamente una red hospitalaria, médicos suficientes, provisión de medicinas, etcétera, etcétera, toda esa maquinaria institucional para dotar de medicinas, para tener a los enfermeros, para tener protocolos de atención de urgencias, de calidad, la capacitación, todo ese tipo de cosas son obligación de garantía, ¿no? Pertenecen a la obligación de garantizar. Ahí el objetivo es la realización del derecho. No el mecanismo de exigibilidad del derecho, sino la realización del derecho, ¿no? Las escuelas, por ejemplo, en todo caso operan como el derecho justamente a la educación. Si nosotros montamos inspectores, eso tiene que ver con la obligación de protección. Si nosotros montamos la red de escuelas, tiene que ver con la obligación de garantía, ¿no? Esa es como la diferencia principal. El tipo de maquinaria institucional es distinto. La maquinaria aquí es para el ejercicio o la realización efectiva del derecho. Entonces, aquí el objetivo de esta obligación es realizar y mejorar el derecho. La conducta, en consecuencia, siempre es positiva. Siempre el Estado tiene que hacer, tomar medidas, hacer cosas, hacer política pública, poner presupuestos, poner leyes, etcétera, etcétera. La violación de derechos se da por omisión y el cumplimiento puede ser tanto inmediato como progresivo. Y en esto de que el cumplimiento puede ser tanto inmediato como progresivo es una cosa muy importante porque si en respeto entraba mucho del contenido obligacional de los derechos civiles, en garantía entra mucho del contenido obligacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Acá entra todo lo que tiene que ver en buena medida con el derecho a la salud, acá entra todo lo que tiene que ver con derecho a la educación, acá entra todo lo que tiene que ver con derecho a la vivienda, entran justamente casi siempre a través de la obligación de garantizar. Y es relevante, pues, entonces tener en cuenta la diferencia entre inmediato y progresivo, porque como ustedes saben, los derechos económicos, sociales y culturales muchas veces se consideraron derechos programáticos, ¿no? Derechos en los cuales pues, están ahí como fórmulas etéreas, que no generan obligaciones específicas para el Estado, no hay demasiado que hacer, ¿no? Y eso no es cierto, eso es un mito. Cada derecho, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, tienen un núcleo básico del derecho. Eso nosotros lo trabajamos, se trabajó en la conferencia anterior, y ese núcleo básico del derecho son los elementos de cumplimiento también inmediato que sin ningún argumento presupuestal ni de ningún otro tipo el Estado tiene que cumplir, ¿no? Entonces, todos los derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, en fin, todos los derechos económicos, sociales y culturales tienen un núcleo esencial, un contenido esencial, y ese contenido esencial es también de cumplimiento inmediato. El Estado no puede decir no tengo presupuesto, el Estado no puede decir no hice la política pública, el Estado no puede decir no emití la legislación correspondiente, eso no lo puede decir el Estado, en esos casos tenemos obligaciones de cumplimiento inmediato. Tal vez la segunda cosa para que ustedes tengan clara la obligación de garantizar tiene que ver la diferencia entre la provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos con respecto a la creación de la maquinaria institucional. Obviamente esa maquinaria institucional supone también provisión de bienes y servicios a través de políticas públicas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras en el primer punto la creación de la maquinaria institucional supone que nosotros nos encontramos en un contexto de cierta normalidad donde nos podemos dar un tiempo suficiente para hacer la política pública, el diseño, la evaluación y seguir los pasos, incluso por ejemplo presupuestales que son siempre muy pesados y muy lentos y muy tardados. En la obligación de provisión de bienes y servicios, lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, ahí donde haya ciertos contextos de urgencia, tienes que cumplir de forma inmediata con esos bienes y servicios. No puedes decir, no, pues es que no me han liberado la partida, es que tenemos esto. No, ahí se tiene obviamente que cumplir de forma inmediata. Por ejemplo, la comunidad indígena Rarámuri, que tuvo un contexto de urgencia, de hambruna muy fuerte, hace creo que un año más o menos, ¿no? Tal vez un poco menos, un poco más, no me acuerdo, en el norte de México, no sé si se acuerdan, ¿no? Cuando eso sucede, cuando tenemos ese contexto con una fuerte hambruna, donde lo que tenemos es gente con posibilidad de efectivamente morirse de hambre, ¿no? Tal cual, ahí se activa la obligación de provisión de bienes y servicios. Ahí el Estado lo que tiene es la obligación de llevar comida de forma inmediata para evitar la violación sistemática de derechos humanos en esa comunidad en particular. Cuando lo que tenemos, por ejemplo, son contextos de destrozos por desastres naturales, como huracanes, ¿no? Alguna cosa parecida, temblores, etcétera, etcétera, ahí se activa otra vez esta provisión de bienes y servicios y ahí el Estado tiene la obligación de ello. No puede decir, no, mira, ya lo voy a meter en el presupuesto para el año que viene, me lo van a aprobar en diciembre, normalmente me llega la primera administración en marzo, así es que por junio yo creo que te resolvemos el problema. No, ahí tiene que tener obviamente esa acción inmediata para esos contextos en particular, ¿no? Entonces esa sería la diferencia entre el contenido de creación de la maquinaria institucional y la provisión de bienes y servicios.
Finalmente, la última de nuestras 4 obligaciones generales es la obligación de promoción. La obligación de promoción tiene por objeto proveer a las personas toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutar el derecho. Entonces, esta es una obligación pensada a muy largo plazo. No es una obligación que tiene por objetivo mejorar el derecho, la conducta siempre es positiva, la violación de derechos se da por omisión, el cumplimiento es progresivo, todo lo que tenga que ver con campañas de educación cívica, con formación de ciudadanía republicana, con plataformas de ese tipo en escuelas, con campañas de apropiación de derechos, es justamente la obligación de promoción de los derechos, ¿no? De que quede claro que pues esto justamente son derechos de las personas y no dádivas de los estados. Ese trabajo es la promoción justamente de los derechos humanos, ¿no? Lo muy importante es que estas 4 que yo acabo de mencionar son las 4 obligaciones que aparecen en el artículo 1 constitucional, párrafo 3º. En consecuencia, son las obligaciones que ustedes tienen que pensar, son las obligaciones que ustedes tienen que conocer muy bien y además que aplicar cuando estén haciendo su trabajo jurisdiccional. Aunque ya tenemos un buen trabajo andado, un buen tramo andado, ¿no? Ya sabemos que cada derecho se subdivide en componentes y que es más fácil trabajar por componentes que por derechos en general. Y que luego cada componente o subderecho tiene cada una de estas 4 obligaciones. Todavía no tenemos elementos suficientes para poder especificar el contenido de cada una de esas obligaciones. Los elementos suficientes nos los dan justamente, me voy a dar ya directo para acá, a los elementos institucionales esenciales. Esos elementos suficientes nos los dan estos elementos institucionales esenciales. ¿Qué son los elementos institucionales esenciales? Son estos 4 que decía yo hace un rato: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. El objetivo de estos 4 es ir desagregando cada una de esas 4 obligaciones. Se trabaja sobre todo con la obligación de garantizar, pero aplica para todas las obligaciones, aplica para la obligación de respeto, aplica para la obligación de promoción, aplica también para la obligación, para todas, ¿no? Para la de protección y para la de garantía, ¿no? Y con esto lo que vamos haciendo es especificando mucho más el contenido obligacional de cada uno de los derechos. Por ejemplo, disponibilidad, ¿no? Disponibilidad significa que haya suficiencia de servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el que se materialice el derecho. Teníamos hace un rato el derecho a la salud, decíamos que un componente o un subderecho del derecho a la salud es, por ejemplo, el acceso a medicamentos, entonces hacemos la primera desagregación, acceso a medicamentos, y tenemos también la obligación de garantizar, y la obligación de garantizar dice que pues, hay que crear la maquinaria institucional necesaria para que se dote de bienes y servicios a la población con respecto a esos derechos. Entonces, tenemos efectivamente un montón de oficinas que se encargan de comprar los medicamentos correspondientes, y entonces una de ellas nos dice, bueno, no, medicamentos tenemos, yo estoy cumpliendo con la obligación de garantizar, tenemos 3 cajitas de aspirinas para los 110 millones de habitantes, ¿no? Bueno, ahí efectivamente se está cumpliendo con la obligación de garantizar, pero no se está cumpliendo con el elemento esencial de disponibilidad, ¿no? Hay una clara, en realidad un incumplimiento del elemento esencial de disponibilidad de esa obligación de garantizar. ¿Por qué? Porque no tenemos una suficiencia de servicios, no tenemos una suficiencia de instalaciones, de mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el que se materialice el derecho. En este caso, no tenemos la medicina suficiente, ¿no? Ahí tenemos un problema de disponibilidad. Lo mismo pasa cuando no hay doctores suficientes, lo mismo pasa cuando no tenemos la infraestructura hospitalaria suficiente, las escuelas suficientes, etcétera, etcétera. Lo que tenemos es un problema de disponibilidad de la obligación, por ejemplo, en este caso, de garantía, ¿no? Y así se empieza a tejer. Tenemos el segundo relevante, que es el de accesibilidad. El de accesibilidad nos dice asegurar que los medios por los que se materializa el derecho sean accesibles en 4 sentidos. Que los mecanismos por los cuales se materializan los derechos no se den con discriminación, que haya accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información. Esos son los 4 elementos que tienen que comprenderse o que tienen que mirarse o lograrse mirar cuando nosotros estamos viendo el análisis de alguna de las obligaciones que acabamos de ver en cualquiera de los derechos. Volvamos al ejemplo del derecho a la salud, ¿no? Y esto pasa un montón con las personas que viven con VIH. Supongamos nosotros que dicen, bueno, ya no solamente sí tenemos la medicina para las personas que viven con VIH, sino que además tenemos el stock suficiente, ¿no? Nosotros sabemos que hay X cantidad de personas viviendo con VIH y tenemos la medicina correspondiente, es decir, cumplimos con la disponibilidad, pero tenemos el 100% de esa medicina en el Distrito Federal, ¿no? Y tenemos a las personas viviendo con VIH dispersas en todo el territorio nacional. Entonces, ahí efectivamente cumplimos probablemente con la de garantía, cumplimos con la disponibilidad, pero no cumplimos con la accesibilidad física, no cumplimos con la accesibilidad geográfica, ¿no? Porque los medicamentos en realidad no están donde deberían de estar.
Entonces ahí tenemos problema. El problema que podríamos tener con accesibilidad económica, por ejemplo, es exactamente el mismo. Supongamos que cumplimos con el stock correspondiente, tenemos las medicinas, no se las vamos a dar al precio que efectivamente cuestan, se las vamos a dar a la mitad. Y tenemos una persona en condición de marginalidad total que no tiene trabajo, ¿no? Aunque se las dé esa mitad de precio, tenemos un problema de accesibilidad económica. Esa persona no va a poder acceder a esas medicinas correspondientes, ¿no? Entonces ahí tenemos también un problema de accesibilidad económica, por ejemplo. Entonces no basta con que haya lo suficiente, es importante que también sea accesible. Esa es la segunda cosa que tendrían ustedes que analizar. Y la tercera, que tiene que ver con la aceptabilidad, el medio y contenidos para materializar un derecho sean aceptables. ¿Qué quiere decir que sean aceptables? Que sean adecuados a los contextos culturales de la comunidad a la cual vamos a dotar del derecho correspondiente. Por ejemplo, supongamos también que tenemos una hambruna, ¿no? Como en el caso de los rarámuris, pero en este caso no se trataba de una comunidad indígena rarámuri, sino que se trataba de una comunidad judía. Y entonces el Estado, para cumplir con el derecho a la alimentación, lo que hace es que le lleva a todos carne de puerco. Entonces, ahí tenemos un grave problema de aceptabilidad. Es totalmente contrario al contexto cultural de los judíos. No puedes querer que cumplan con su derecho a la alimentación con carne de puerco, ¿no? No se puede, ¿no? En el caso de la salud, por ejemplo, en el caso de la salud nosotros tenemos un componente muy importante que se llama consentimiento informado. Es decir, a las personas les tienen que decir primero cuál es el malestar que tienen, de qué es de lo que están enfermos, cuál es el procedimiento que van a tener, si es un procedimiento quirúrgico o no, cuáles serían las probables consecuencias. Y hasta después de que le explican todo eso, le tienen que preguntar si efectivamente se quiere o no someter a ese procedimiento. Esa es la aceptabilidad, ¿no? El consentimiento informado, por ejemplo, en el derecho a la salud, es el proceso justamente de aceptabilidad o el elemento institucional esencial de aceptabilidad, ¿no? Cuando tenemos cosas como estas de que operan a una mujer, que eso suele pasar también mucho en México, y que después de que la operaron por cualquier cosa, vesícula, lo que sea, cuando despierta le dicen que aprovecharon el viaje y le sacaron la matriz porque la vieron que ya tenía como muchos problemas y entonces le hicieron el favor para que no la operaran 2 veces, ahí tenemos un problema de aceptabilidad, ¿no? No pueden obviamente hacer una intervención de ese tipo si no hubo previamente un consentimiento informado claro, ¿no? Entonces ahí tenemos también ese problema. El cuarto de los elementos institucionales esenciales tiene que ver con el de calidad. Que los medios y contenidos por los que se materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función, ¿no? Volvamos al ejemplo del derecho a la salud. Nosotros podemos tener el derecho a la salud, podemos tener ahora sí la disponibilidad de, por ejemplo, los medicamentos para las personas que viven con VIH. No solo eso, sino que ya tenemos accesibilidad económica, es decir, están gratis para quien los necesita, precios asequibles para quien los necesita. Además, tenemos también accesibilidad física, están perfectamente bien distribuidos por todo el territorio nacional, ¿no? Que las personas saben exactamente de qué se tratan los medicamentos y demás, entonces hay aceptabilidad sin ningún problema, pero no tenemos los medicamentos de última generación. Y no solo no tenemos los medicamentos de última generación, sino que los medicamentos que nosotros tenemos pues tienen algunas consecuencias colaterales como, qué sé yo, derrames cerebrales. Bueno, ahí hay un problema de calidad del tipo de medicamento que nosotros estamos entregando para cumplir con la obligación de garantizar. No se pueden cumplir todos los demás, pero se tiene que cumplir también con el de calidad correspondiente. En calidad nosotros podemos meter incluso protocolos, por ejemplo, la formación de protocolos para mejorar la prestación de servicios, para articular alguna cosa, sirven justamente a la calidad, y capacitación. Todo lo que tenga que ver con capacitación sirve también para mejorar la calidad en el ejercicio efectivo de los derechos, ¿no? Entonces, como ven, cuando nosotros estamos desempacando un derecho, lo que tenemos es algo como esto. Si ustedes logran tener esto al final del día, ya tienen su derecho desempacado, que va a ser útil, que les va a funcionar, ¿no? Tenemos por un lado el derecho que nos interesa, que puede ser un derecho humano seleccionado para desempacar, el que ustedes consideren que sea más relevante para el caso, integridad personal, salud, qué sé yo. Luego tenemos varios componentes o subderechos, que es el que nosotros veíamos. De cada componente, como ustedes pueden ver aquí, tenemos obligaciones generales, ¿no? En este caso, pues nosotros tomamos al azar el componente C, que puede ser la obligación de proteger, la obligación de respetar, la obligación de garantizar y la obligación de promover. En esta parte, cuando nosotros estamos mirando esas obligaciones y cuando estamos viendo también en conjugación los elementos esenciales, es donde empezamos a identificar también los núcleos de derechos que ya los decía yo hace un rato, es decir, aquellas cosas que son de cumplimiento inmediato independientemente del derecho que se trate, ahí justamente es que tenemos que empezarlo a mirar, ¿no? Y luego tenemos los elementos esenciales, nosotros acá lo ponemos para garantizar, pero de nuevo piénsenlo para cualquier obligación, de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. No es también por eso casualidad estas líneas que ustedes ven en rojo.
la realización progresiva y no retroceso o prohibición de regresión y el máximo uso de recursos disponibles, ¿no? Que atraviesan transversalmente el cumplimiento de todas las obligaciones, atraviesan transversalmente el cumplimiento de los elementos esenciales. Nosotros tenemos identificado ya ese núcleo de derecho de cumplimiento inmediato, pero a partir de ese núcleo de derecho de cumplimiento inmediato, los derechos tienen que mejorar progresivamente, están prohibidas las regresiones, ¿no? Y finalmente lo que nosotros tenemos en azul son otros principios que se utilizan para el enfoque de derechos humanos, ¿no? Esos principios son los de igualdad y no discriminación, personas como sujetos de derechos, participación, coordinación interinstitucional, transparencia y rendición de cuentas. Si ustedes tienen todo esto, si ustedes logran desarmar todo esto, no tienen que desarmarlo todo, tienen que desarmar aquello que les es útil para el caso que ustedes van a analizar, ya tienen prácticamente el derecho desempacado, ¿no? Habría una cosa nada más que me gustaría que miraran, que es este cuadrito, que es el de las 4 obligaciones generales que sí vienen en la Constitución. La de respetar, proteger, garantizar y promover. En realidad este es el cuadro que nosotros junté la información que ya les venía dando, ¿no? De respetar, en este caso el objetivo es mantener el derecho, de proteger también es mantener el derecho, de garantizar es realizar y mejorar, de promover es mejorar, qué tipo de conducta se requiere para salvaguardar el derecho, qué tipo de conducta se requiere para las violaciones a derechos humanos y el tipo de cumplimiento. Y digo que este cuadrito vale mucho la pena porque las últimas 3 columnas, la de conducta requerida, violación de derechos y cumplimiento, les va a permitir a ustedes identificar en qué casos hubo violación efectiva de derechos y cuándo hubo en consecuencia incluso responsabilidad por parte de las autoridades correspondientes, ¿no? Entonces, en el caso de respetar, como veíamos un rato, el cumplimiento siempre será inmediato. En el caso de proteger es más inmediato que progresivo, pero prácticamente uno espera que todos los derechos tengan mecanismos de exigibilidad de algún tipo. Si un derecho no tiene un mecanismo de exigibilidad, hay un problema de responsabilidad estatal. En el caso de garantía es tanto inmediato como progresivo y ahí lo que tenemos que utilizar, y ustedes tienen que aprender a utilizar muy bien, es esta herramienta de la identificación de los núcleos de los derechos para poder determinar qué tipo de obligaciones tendría que ser de cumplimiento inmediato y cuáles de tipo progresivo, y entonces sí poder determinar si hay o no una violación a derechos o una responsabilidad estatal. Y finalmente la de promoción, que la de promoción será siempre de cumplimiento progresivo, ¿no? Entonces, con este cuadrito yo creo que tienen como una buena señal para poder ir determinando más o menos en qué casos y de qué tipo serían las responsabilidades estatales que pudieran darse. Finalmente, les decía yo hace un rato que lo que nosotros les proponemos es, o lo que nosotros estamos pensando es cómo hacemos para que la reforma constitucional tenga un impacto, una incidencia práctica, ¿no? En convertir esto en herramientas analíticas, en herramientas de trabajo. Entonces, la idea es que justamente cuando pensamos a los derechos como herramientas argumentativas, es decir, cuando ustedes están dictando una sentencia, lo que están haciendo es construir un argumento. Bueno, esto ustedes lo saben, ustedes lo hacen muy bien, construyen argumentos sistemáticamente dentro de las sentencias. La idea es que tengan herramientas nuevas para la construcción de esos argumentos y que empiecen en las obligaciones en materia de derechos humanos como esas herramientas nuevas, ¿no? Si a eso le sumamos el desempaque de derechos y a eso le sumamos los principios que también vienen en la Constitución, el principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de progresividad, el principio de indivisibilidad, si ustedes conjugan todas esas cosas, lo que van a tener es argumentos sólidos construidos a partir justamente de esa reforma constitucional en materia de derechos humanos. Tendrán en consecuencia sentencias dictadas con perspectiva de derechos humanos y entonces lo que tendremos ahí o lo que habremos logrado finalmente será pues los derechos en acción. Muchas gracias. Bien, conforme anunciamos al inicio de esta charla, abrimos la sesión de preguntas en esta aula, en este salón. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Es una cuestión, no tengo el conocimiento, pero usted se lo ha de tener, doctor, más que nada de derecho internacional. Siempre me ha quedado la duda. Estamos hablando de la Alemania nazi de 1939 o 1933, cuando asciende al poder Adolfo Hitler y termina propiamente el 10 de mayo del 45, cuando supuestamente se suicida. Posteriormente viene el juicio de Nuremberg. Aquí hay un problema, no sé si me lo puede explicar. Se me hizo, no soy nazista, pero se me hace pronto un poco injusto el juicio por esta situación. Los generales que fueron juzgados en este juicio de Nuremberg, ellos actuaron en acatamiento del marco legal que existía en esa época
en el Estado nazi. Digo, en acatamiento a ese marco legal, obviamente se cometieron muchas atrocidades, pero de alguna forma ellos estaban cumpliendo con el marco o con la perspectiva del derecho que existía en esa época, en esa nación. Creo, si no mal recuerdo, por eso digo, que la premisa fundamental en el juicio de Nuremberg es que se les juzgó por la violación a los derechos, cuando ellos, como generales, acataron ese derecho que estaba implantado en ese Estado nazista. Entonces, ahí ¿cuál sería la solución? ¿Fue adecuada o no fue adecuada el juicio? ¿Vamos una a una? No sé cómo llegó esta pregunta, pero está buena. Digo, no sé cómo llegó porque no fue algo que directamente traté ahora, ¿no?, en la charla. Pero digo que está buena porque tiene que ver con el nacimiento, en realidad, del derecho penal internacional, cómo nace el derecho penal internacional, y no solo cómo nace el derecho penal internacional, sino de las posibilidades de los mecanismos de exigibilidad y de los límites de la formación de leyes. La parte de los límites de la formación de las leyes y las condiciones de desobediencia legal son muy relevantes para entender esto. Si nosotros lo que pensamos es que toda democracia es necesariamente una democracia constitucional, como muy bien lo explica, por ejemplo, Luigi Ferrajoli, lo que tenemos también es que no únicamente para tener un Estado de Derecho tenemos mecanismos de validez de normas, sino también mecanismos de contenidos sustantivos de esas normas. Y esos contenidos sustantivos están establecidos, entre otras cosas, por esos principios constitucionales y metaconstitucionales. Los metaconstitucionales son esos principios que vienen más allá de necesariamente el marco constitucional, que en este caso serían justamente los derechos humanos. Esos principios, por ejemplo, cuando fueron pensados en el siglo XVIII en particular, eran pensados como derechos naturales. Estos derechos preceden al Estado y, en consecuencia, el Estado, independientemente del tipo de Estado que se trate, no puede pasar por encima de ellos nunca, ¿no? Lo que hace cuando pasa por encima de ellos es simplemente regresarnos al estado de naturaleza, y en la medida que nos regresa a un estado de naturaleza, lo que hace es disolver la sociedad política, disolver el vínculo básico de la sociedad política. Eso en el siglo XVII, más o menos, en el siglo sobre todo XVIII, lo que queda muy claro, queda muy claro, por ejemplo, en 1649, cuando parte de esa disolución de la sociedad política es lo que le costó la cabeza a Carlos I, ¿no? En 1649, cuando en la República de Oliverio Cromwell, lo que hacen es matar a nada más y nada menos que al rey. De nuevo, piensen, 1649 es la primera ejecución de un rey por una república democrática. Y digo que es relevante el año porque pues en ese momento los reyes todavía eran descendientes directos de Adán y Eva, ¿no?, representantes de Dios en la tierra, con esa capacidad, esa legitimidad fuerte. No era como los presidentes ahora en nuestras democracias, no, era una legitimidad muy dura, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos de estos derechos, estos derechos son derechos naturales que preceden a cualquier orden constitucional y tienen que ser acatados por ese orden constitucional, a lo que me refiero es a esta confrontación antagónica que le puede costar la vida a un rey. Nada más y nada menos, ¿no? No es casualidad por eso que en esos mismos años sea justamente Thomas Hobbes quien esté escribiendo El Leviatán, no en Inglaterra, sino en Francia, a la luz o al cobijo de el rey, se me fue el nombre, bueno, no importa. Pero de una monarquía absoluta todavía muy fuerte, y por eso no es casualidad tampoco que en ese momento lo que tengamos sea, o para Hobbes, sea justamente un estado de naturaleza en forma de guerra, ¿no? Esa es como la lógica. La lógica es que esos derechos naturales preceden a cualquier orden constitucional. Hoy no los pensamos como derechos naturales, pero sí lo pensamos por lo menos como derechos morales, y también como derechos morales preceden al orden institucional o al orden constitucional. Esos derechos morales son justamente, de nuevo, los derechos humanos. Si hoy ustedes piensan en cuál es la definición de un derecho humano es siempre pensado como un derecho moral y además como un derecho subjetivo, ¿no? Y como derecho moral y como derecho subjetivo tiene pretensiones de positivización, ¿no? Por esa legitimidad moral fuerte como demanda ética justificada que debe de ser el elemento constitutivo de cualquier orden político o de cualquier orden social, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la norma por sí misma, cuando es positivizada, no puede ser contraria a estos principios básicos, ya sea del orden natural en aquellos años, del orden moral ahora.
Cuando esa norma es contraria a estos principios básicos, tenemos un problema entonces de invalidez en realidad de esa norma, ¿no? Y cuando tenemos un problema de invalidez sustantiva de esa norma, que es lo que llamaría Luigi Ferrajoli, de abiertas antinomias o problemas de lagunas, entonces ahí también se abre la posibilidad de desobediencia debida de la norma. Y lo que se puede exigir es justamente la desobediencia de la norma en esos casos, ¿no? Sin ningún problema. En las violaciones, cuando se trata de, bueno, el ejemplo que tú pusiste fue nada más y nada menos la ejecución de cientos de miles de personas. Cuando lo que tienes es ejecución de cientos de miles de personas, porque así te lo dice una norma, lo que tienes que hacer es, esa norma no se puede aplicar, ¿no? Tenemos un grave problema de validez sustantiva de esa norma. Y es por eso que tenemos también dos elementos muy importantes para pensar al derecho penal internacional. Por eso ese tipo de delitos no prescriben. Y por eso ese tipo de delitos además tienen una posibilidad universal de ser juzgados, ¿no? Entonces esa sería la explicación. Yo diría, sí, los juicios de Nuremberg me parece que no tienen un problema en ese sentido, y lo que se les pide en esos casos es que en esos casos se tiene posibilidad de desobediencia a la norma, por supuesto, cuando la norma es de tal forma violatoria a esos principios sustantivos de derecho. Sí. A este punto nada más la teoría Radbruch explica perfectamente que la progresividad universal de los derechos humanos genera que aun cuando en un momento de creación de un Estado de Derecho, como fue el Estado del Tercer Reich, en este caso, que se genera bajo una normatividad de una raza superior, y que en ese momento la normatividad de ellos permitía todas estas violaciones de lesa humanidad, en el momento en que se genera la aplicación del derecho establecido con su progresividad universal, entonces permite la generación de que en ese momento se analice la completa ilegalidad del nacimiento de un Estado de Derecho, aun cuando el Estado de Derecho haya tenido como normatividad esta. Claro. Es por lo que hoy, incluso, por ejemplo, los derechos de discriminación con el debido proceso ya no pueden ir hacia atrás. Claro. Okay, primero que nada, buenas tardes. Me agradó mucho, la idea que nos está dando, derecho, argumentación, pero, la pequeña duda que tengo, yo trabajo en un juzgado penal, el derecho penal vendría a ser como una violación del Estado, yo lo estimo así, una violación justificada o no justificada, de nosotros dependerá cómo justificarlo. Por eso me agrada mucho esto de argumentar el derecho, claro, no solo en órganos jurisdiccionales, sino legislativo, todos, ¿no? Mi duda surge porque al hablar de estos temas de derechos humanos se empieza a volver una moda, ¿no? El órgano jurisdiccional se pone como en una balanza, yo lo veo así, ¿no? Tiene por un lado los derechos de una persona, un justiciable, por otro lado los derechos de una víctima, por así decirlo, un ofendido. Entonces, al momento de resolver, siempre va a afectar, por así decirlo, a criterio de alguna de las personas sus derechos humanos. Desde este punto de vista, ¿cómo argumentar para con uno y para con otro este tipo de violaciones? ¿Esto a qué viene? En el proceso podríamos decir que se trata de dar un orden, ¿no? Como una seguridad de que se va a atender correctamente la resolución en el ámbito en el cual se hable. Si este proceso plantea aspectos que pueden afectar o disminuir intervenciones de una u otra parte, ¿cómo el derecho puede, cómo podríamos tomar esta argumentación para justificar y armonizar nuestro procedimiento a lo que queremos hacer, ¿no? Justificar realmente nuestra decisión. ¿Tomamos más o voy una por una? Si quieres tomamos la otra, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, doctor, creo que, usted acaba de comentar en relación a los derechos humanos, la cuestión de la moralidad, en cuanto a precisamente al cruce de principios, en fin, conceptos que actualmente pues están en boga en materia de derechos humanos y sobre todo en nuestro ámbito jurídico. A mí me llama la atención una tesis que emitió un colegiado. Yo soy juez familiar y entonces estamos relacionados precisamente con esto de la nueva tendencia de los derechos humanos. Me llama la atención la tesis que dice lo siguiente, y no sé, a mi manera de ver, creo que estamos cayendo en un abuso a ver usted qué opina, ¿verdad? Dice alimentos,
La mujer que ha procreado hijos tiene derecho a recibirlos del padre de ellos, con independencia de que exista un matrimonio previo que impida configurar el concubinato o alguna otra institución de familia, ya que es un trato discriminatorio exigir alguno de esos vínculos porque es el medio natural de la procreación el que origina la necesaria relación de solidaridad y ayuda mutua entre madre e hijos y padre. Esta tesis en esencia se sustenta en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en lo que hace mención es de que ya no tanto es si tiene derecho el hijo, el niño nacido fuera de matrimonio o de una relación de adulterio, ¿sí?, a recibir alimentos, sino ahora se establece que tiene derecho también la mujer, ¿sí? En este caso se dice, no importa que haya un matrimonio anterior, como podría ser en todo caso un adulterio, ¿verdad? Un adulterio, y hace mención y dice, así las cosas, la condición de mujer no casada o no concubina, pero que cuida a un hijo procreado con el deudor alimentista, no puede servir de base para excluirla del reconocimiento a una prestación familiar como los alimentos, porque implica una discriminación por razón de sexo y estado civil proscrita por el artículo 1 infine de la Constitución Federal y los artículos enunciados de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto, hace un momento escuchaba que usted decía, bueno, hablaba acerca de la relación de los valores, hablaba de la relación de la moral. Entonces, no sé si yo ya me quedé atrás en relación a cuestiones de valores, porque ahora, si partimos de un punto de vista meramente de principios de convencionalidad, pues sí está esta normatividad en cuanto a derechos humanos, pero también, ¿qué pasa con respecto a la protección que establece la Constitución a la familia? ¿Sí? No sé, le digo, a lo mejor estamos actualmente iniciando un nuevo momento en materia jurídica, pero creo que estas tesis rompen o chocan contra los principios del derecho de familia que en su momento se han tenido, y no lo digo yo, ¿verdad?, pues en innumerables autores. Quisiera saber su opinión en relación a esto, porque me llama la atención que esta tesis incluso es del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer circuito, que fue votada por mayoría de votos. Hay un disidente, ¿verdad? Yo tampoco la comparto, pero no sé usted cuál sea su opinión. Porque, llegaríamos incluso al extremo de decir, bueno, el concubinato y el matrimonio, pues es lo mismo para la mujer, porque si no, también sería discriminatorio. Y creo que es todavía ir más allá. No sé qué opina. A ver, si quieren, doy paso a esas dos que están buenas. El primero, si lo entendí bien, si no lo entendí bien, ahorita me lo. Pero creo que la principal duda es si utilizando perspectiva de derechos humanos en la construcción argumentativa se logra mantener la neutralidad necesaria del juez. Creí entender que ese era como el punto principal, ¿no? ¿Sí entendí correcto? ¿Sí? Desde mi perspectiva, en el sentido en el que resuelva, siempre alguien va a decir, no me favoreció, me violó los derechos humanos. Entonces, ¿cómo con los argumentos le digo, sabes qué? Aquí se ve que soy neutral. Ahora sí, no, entonces no había entendido bien, claro, no me favoreció y entonces viola mis derechos humanos. Claro, una sentencia negativa no necesariamente es una sentencia violatoria de derechos humanos para nada, ¿no? Ahí más bien el punto es justamente, a ver, no, es que por ahí no pasan los derechos humanos. Por donde pasan los derechos humanos en este caso sería por medio de la construcción justamente del argumento, siempre y cuando además el caso involucre necesariamente derechos humanos, porque habrá casos que pues no necesariamente los involucren, habrá casos que además sean un poco más de trámite o más sencillos. El enfoque se pone, creo yo, o resulta más útil en aquellos casos que son, nosotros le llamamos paradigmáticos, por ejemplo, ¿no? Esos casos que sí involucran de forma muy clara violaciones sistemáticas a derechos humanos, no solo violaciones a derechos humanos, violaciones sistemáticas a derechos humanos, que entonces nos permiten mirar que el problema en realidad es la forma en que se encuentra estructurada cierta institución o cierta organización que justamente genera esas violaciones una tras otra ocasión, ¿no? Entonces ahí es donde cobra mucho sentido la argumentación con perspectiva de derechos humanos. En la medida de que ustedes vayan avanzando tanto en la generación, primero la aplicación o la apropiación primero en realidad de estas herramientas, luego su aplicación y además de su conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, esto va a ser más cotidiano.
pero me queda perfectamente claro que ustedes no lo van a tener que hacer en este momento en todas sus sentencias, porque pues eso está muy complicado, ¿no? Habrá casos en los que pues tendrán como más posibilidades, habrá casos que por cómo están construidos será más sencillo. Además habrá jueces, y eso es una cosa bien interesante, nosotros hicimos un estudio para mirar antes de la reforma constitucional qué jueces tenían una mayor perspectiva de derechos humanos. Debo contarles que los jueces con una mayor perspectiva de derechos humanos fueron los familiares. Seguidos de los penales, ¿no? Primero los familiares, que incluso identificaban relaciones de derechos humanos entre particulares, cosa bien interesante, ¿no? Por claro, es la cosa cotidiana que ustedes miran. Luego venían los penales, que sí identificaban también múltiples violaciones a derechos humanos, pero más bien relacionadas con debido proceso, integridad personal, con ese tipo de cosas. Y luego seguían los de otras tipo de materias que en realidad no sabían nada de derechos humanos y además nos preguntaban, ¿y no tendría yo para qué saber de derechos humanos si lo que tengo que hacer es cobrar un crédito, mano, ¿no? Eso a mí como para qué me funciona o para qué me sirve, ¿no? Entonces, luego podríamos discutir si se puede o no a través de un crédito. Pero vaya, lo que quiero decirte es no, cuando tú le niegas el derecho, más bien cuando tú dictas una sentencia que no necesariamente le da la razón a alguna de las partes, no estás violando derechos humanos para nada, ¿no? Lo que tienes que cuidar ahí obviamente es que no haya violaciones en todo caso en el debido proceso y en el acceso a la justicia, independientemente de que la materia sea penal o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero lo que se tiene que cuidar para pensar durante el procedimiento los derechos humanos sería justamente debido proceso y acceso a la justicia. Y con respecto al aspecto sustantivo de la sentencia, justamente identificar que no haya una violación de derechos humanos. Lo que sí tienes que mirar tú perfectamente bien es que aquello que te están demandando no es constitutivo en sí mismo de una violación de derechos humanos y además no está debidamente probado, fundado, ¿no? Qué sé yo, alguna cosa que esté ahí. Si efectivamente tú del análisis del caso, con las pruebas que tienes, con todos los elementos con los cuales pudiste construir el expediente correspondiente, te das cuenta de que en realidad ahí no hay una violación a derechos humanos y que además el actor o la persona correspondiente no tiene la razón, el negarle la sentencia, bueno, no negarle la sentencia, sino dictarle una sentencia en contra, no es en sí mismo violatoria de derechos humanos y no necesariamente la persona te va a acusar de violación a derechos humanos. Bueno, probablemente te acuse, pero... sí. Medio me confundí. Sin llegar a la sentencia, hablaba del procedimiento, ¿no? Porque el derecho penal, bueno, pues dice, pues es lo más trascendente, ¿no? Vamos a privarte de bienes o de la libertad, ¿no? La idea, pienso yo, es un procedimiento que vaya garantizando que si se te condena sea por algo realmente justificado. Teniendo entendido, antes de llegar a la sentencia, podemos dividir el procedimiento en etapas en las cuales igual y no tiene acceso por procedimiento a alguna de las partes, ¿sí? Y en este caso, en el cual el procedimiento no te da ese acceso o ese derecho, en caso de tener una resolución negativa para ti, decir, oye, pues se me violaron mis derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, no, eso por supuesto. Eso. Sí, eso sí, claro, es lo que yo te decía hace un rato y eso por supuesto que lo tienes que cuidar muchísimo. Lo que sí tienes que cuidar muchísimo es que durante el procedimiento se cumplan todos los componentes esenciales del debido proceso, porque si no la sentencia, independientemente de su contenido, por supuesto es violatoria de derechos humanos. Lo que en su caso vas a tener es obviamente que pues, te van a regresar el procedimiento al momento en el cual hubo la violación para seguirlo con la reposición correspondiente. Pero sí, si hay un problema de debido proceso durante el procedimiento, sí puedes tener una sentencia que puede ser acusada de violación a derechos humanos, eso por supuesto hay que cuidarlo un montón. Creo yo que ustedes van a tener una mayor capacidad. Hay tres cosas que se conjugan de forma muy interesante. Por un lado, la ley de amparo, por el otro lado, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero no debemos olvidar la vieja reforma, bueno, ahora ya vieja, aunque todavía no se implementa, en materia penal, ¿no? Que ustedes seguramente también ya la tienen como muy conocida, seguramente la están empezando a practicar porque pues tiene que entrar en breve, en creo que 3 o 4 años, ¿no? 2016 me parece que es la fecha en la que tiene que entrar. Entonces, esas tres reformas conjugadas te van a dar un marco mucho más interesante para poder pensar justamente la protección en materia penal desde el debido proceso, ¿no? Y sí, eso tienes que cuidarlo, por supuesto, porque si hay una violación al debido proceso, tienes una sentencia que independientemente de su contenido, tiene problemas de violación a derechos humanos. Veo que ibas a comentar algo, ¿era sobre esto? Sí, venga, nada más, las resoluciones que nos están ahorita requiriendo, tanto en el colegiado de este circuito, en todas las materias, en materia civil y familiar, refiriéndome a la civil, familiar, mercantil y civil propiamente dicha, sí ya nos están pidiendo que se haga un trabajo específico, sobre todo las de cumplimentación de amparo, que se haga un trabajo específico, ejemplo, en materia familiar. Dime por qué tú le diste el domicilio de depósito a la señora con los hijos y nada más estás respetando un derecho humano de ellas, del grupo familiar, y no le diste
y no le diste el domicilio de depósito al señor cuando, como en consecuencia de derecho humano, también tendría derecho al domicilio. Entonces, a este respecto, ya hay una jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Corte en el sentido de que se hace trabajo de ponderación. Claro. Y eso es lo que nos están requiriendo cada vez más, tanto en resoluciones de primera instancia como de segunda. Cuando se vea conflicto de dos derechos humanos en una sola resolución, se hace trabajo de ponderación y los pasos son, en primera se verifica la norma que más derechos otorgue. Si esta es demasiado extensiva, como decía usted, si es el paquete muy grande, claro, entonces se va a la inversa, se hace un trabajo restrictivo para ver cuál es la norma más aplicable al caso concreto y se hace un trabajo de ponderación determinando cuál es el derecho en conflicto, claro, y cuál es el que se prefiere. Claro. Esa era parte de la pregunta también, tal vez si hay un conflicto entre dos particulares, en este caso, por ejemplo, entre la víctima y la persona, el presunto delincuente, porque claro, lo que tienes ahí justamente es ese trabajo de ponderación el que tienes que realizar, y lo primero, muy relevante, efectivamente, la víctima siempre tiene derecho, son los deberes que nosotros manejábamos acá. Mira, lo voy a regresar rápido porque creo que eso ayuda un montón a pensarlo, porque hay también un error, me parece, la víctima tiene derecho a estas tres obligaciones, a estos tres deberes, a que haya una verdad, a que haya una sanción, bueno, verdad, investigación, a que haya una reparación y a que haya una sanción, ¿no? Bueno, una sanción obviamente con la investigación, siempre y cuando la investigación tenga resultados. La investigación es una obligación de medio, no de resultados. La investigación tiene que tener ciertas características, pero no necesariamente tiene que dar con el culpable, porque hay casos en los que pues no se puede, ¿no? Esto es a lo que tiene derecho la víctima. A lo que no tiene derecho a la víctima, y esto es importante porque hubo un grave error con lo que mencionaba la señora Isabel Gualas cuando liberaron a Florán Cassés, que decía es que su liberación violenta los derechos humanos de las víctimas. No es cierto, porque las víctimas a lo que no tienen derecho es a que se violen los derechos humanos de los presuntos delincuentes, ¿no? A eso no tienen derecho las víctimas. Entonces, si hubo violaciones al debido proceso en el proceso penal, y por esas violaciones al debido proceso, la persona, o no solo al debido proceso, si hubo tortura, si hubo faltas a la integridad personal, maltratos, etcétera, etcétera, y por esas violaciones al debido proceso o directamente a integridad personal, el presunto es liberado, esa no es una violación a los derechos de las víctimas. Ahí la violación es en todo caso a cargo del Estado, y en un doble sentido. El Estado violentó los derechos de las víctimas de hacer una buena investigación, de reparar a la víctima y en todo caso de identificar efectivamente a los culpables y sancionarlos. Entonces el Estado incumplió con estas obligaciones y el Estado al mismo tiempo incumplió o violentó los derechos humanos del presunto delincuente cuando lo torturó o no hizo los elementos de debido proceso y demás, ¿no? Entonces en materia penal eso es como más claro. En materia, por ejemplo, familiar es más interesante porque ahí justamente se utiliza la ponderación cuando lo que tienes es un choque de dos derechos. Lo que puede suceder es que lo que tengas es un choque entre particulares que no necesariamente opera entre derechos humanos. Y entonces ahí es muy interesante porque ahí opera otro principio de derechos humanos que es el principio de absoluto. Los derechos humanos, decimos, son derechos absolutos. ¿Qué quiere decir que los derechos humanos sean absolutos? Que los derechos humanos desplazan otros derechos, otras obligaciones constitucionales, por ejemplo, desplazan otras pretensiones, ¿no?, o jurídicas, desplazan otro tipo de derechos que no tienen la categoría de derechos humanos. El caso muy conocido es el caso de la Suprema Corte de Justicia que llegó finalmente cuando un poeta, no muy bueno por cierto, yucateco, hizo un poema a la patria, que no sé si ustedes lo conocieron, el de... bueno, no importa, no les voy a decir ahora el poema, pero el chiste es que el poeta hacía cosas no muy sanas con la bandera y entonces eso lo publicaron, ¿no? Bueno, no sé si sean sanas o no sean sanas, eso es un valorativo, pero hacía cosas con la bandera ¿no?, que normalmente uno no haría, pues, ¿no? Y entonces lo sentenciaron a 5 años de prisión y él decía, no, porque lo que estás haciendo es violentar mi libertad de expresión porque yo puedo publicar en principio lo que yo quiera. Y entonces lo que determinó la Suprema Corte, por ejemplo, fue no, porque nosotros tenemos dentro de la Constitución una obligación, la obligación de mantener ciertos, digamos, criterios de respeto para con los símbolos patrios, exactamente, y tú violentaste esa obligación. Ahí, por ejemplo, tenemos ese problema muy interesante de, por un lado, un choque entre algo que es una obligación constitucional con un derecho humano, la libertad de expresión con respecto a la obligación constitucional, ¿no?, de mantener justamente ese criterio de respeto con los símbolos patrios. Si hubiese aplicado el principio de absoluto, que era lo que tenía que haber hecho, tendría que haber determinado que la libertad de expresión pasa por encima de esa obligación constitucional, ¿no?
No fue lo que hizo. Lo que hizo fue determinar que esa obligación constitucional estaba por encima del derecho humano a la libertad de expresión. Por eso esa ha sido una de las sentencias, por ejemplo, más criticadas, ¿no? Entonces, cuando tienes eso, lo que haces es el derecho humano, cuando tienes eso en un conflicto entre particulares, el derecho humano desplaza cualquier otro derecho que no sea humano. Cuando lo que tienes son dos derechos humanos, entra la ponderación, ¿no? Ahí entra directamente la ponderación, por ejemplo. No había entendido tu pregunta, pero nada, yo había entendido otra cosa. Pero bueno, pero qué bueno que la magistrada sí la entendió y ya un poco que entre los dos más o menos le pudimos entrar. Había una muy complicada, complicada además para mí porque la verdad que yo no me especializo en materia familiar, pero sí puedo pensar en un par de cosas con lo que acabas de mencionar. Lo primero es, voy a entrar con la parte de los valores morales, porque una cosa es decir que los derechos humanos son valores morales que se pueden pensar como valores universales constitutivos de elementos éticos, y otra cosa es considerar que podemos establecer dentro del régimen constitucional algo que en filosofía política se llama moralismo jurídico. La diferencia es la siguiente: los derechos humanos lo que establecen son los mínimos necesarios para que cualquiera de nosotros pueda decidir lo que es la vida buena y acceder a ella. Son los mínimos necesarios para decidir eso, que nosotros, para poder nosotros decidir qué es la vida buena y acceder a ella. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decidir que para mí la vida buena es ser profesor investigador de la Flaxo y entonces trabajar en eso, y entonces el Estado dice, bueno, yo te tengo que aportar salud, tengo que aportar alimentación, tengo que garantizar educación, tengo que garantizar tu integridad personal, tu libertad de expresión, ¿no? Etcétera, etcétera, y tú decides qué haces con tu vida, y yo decido efectivamente ser profesor investigador de la Flaxo. Y otra persona puede decidir que para él la onda de la vida buena es sentarse en un parque, beber whisky, escribir poesía y llamarse Charles Bukowski, ¿no? Lamentablemente, seguramente él llevaría una vida más divertida que la mía, pero él decide que para él eso es la vida buena, ¿no? Para él y el Estado diría, efectivamente, yo voy a respetar eso. Si para ti la vida buena es sentarte en un parque, escribir poesía, tomar whisky, llamarte Charles Bukowski, lo que yo tengo que garantizar es que tú tengas acceso a la alimentación, acceso a la vivienda, acceso a la educación, libertad de expresión, ¿no? Eso es lo que yo puedo garantizar. Esos son los derechos humanos, son esos bienes primarios mínimos que nos capacitan a nosotros para que nosotros realizásemos lo que es la vida buena, ¿no? Por eso son derechos morales. Cuando pasamos a lo que conocemos nosotros como moralismo jurídico o moralismo político, lo que empieza a hacer el Estado es a determinar lo que es la vida buena. Y ahí empezamos a tener problemas, porque ahí el Estado lo que empieza a determinar es, y además la religión oficial es la católica. No, a ver, espérate, ¿no? Yo tendría que tener la capacidad de decidir cuál es la mejor religión para mí, o incluso de decidir que yo no quiero ninguna, ¿no? Tú no puedes decidir eso, ¿no? Porque eso ya es parte de un contenido básico, de un elemento constitutivo de la idea de vida buena. Eso no lo puedes determinar tú, eso lo tengo que determinar yo, ¿no? Entonces, eso es lo que está detrás de un poco de esta discusión que muy bien mencionaba magistrado, me dijo, ¿verdad? ¿Me dijo su nombre? Juez familiar. ¿Pero cómo es que te llama? Everardo Pérez. Bueno, Everardo, eso es lo que tendría, esa sería la diferencia entre que, por ejemplo, yo diga, todos tenemos derecho a formar una familia, y que después yo diga, y la familia necesariamente es papá, mamá e hijos, ¿no? Es la diferencia entre uno y otro. Porque yo puedo decidir que para mí no, que para mí la familia soy yo y mi perro, mano, ¿no? O para mí la familia soy yo y mi pareja. O para la familia soy yo y mi hijo, y me divorcié de mi esposa y no me quiero casar nunca más en mi vida, ¿no? Y esas son distintas formas de pensar núcleos familiares. Entonces, esas distintas formas de pensar núcleos familiares no van en contra necesariamente de nuestra distinta idea de vida digna o de vida buena de cualquiera de nosotros que podemos determinar qué es la vida, qué es para nosotros familia, ¿no? Y lo que el Estado sí tiene que proteger es justamente las distintas formas de cada uno de nosotros de pensar lo que es la familia, por ejemplo, ¿no? Eso para pensar. En un lado está protegiendo bienes primarios, en el otro está empezando a definir qué es la vida buena. Cuando empiezas a definir qué es la vida buena, el problema es que nos empezamos a acercar mucho a estos estados que no nos gustan, ¿no? Que son medio autoritarios, medio totalitarios, que empiezan a no gustarnos, porque después nos empiezan a decir, y tú deberías de trabajar en esto, y deberías de estudiar esto otro, y te tienes que dedicar a esto, ¿no? Y entonces la cosa ya se empieza a poner no muy buena. Entonces, esa sería la diferencia entre bienes primarios como bienes morales y entre moralismo jurídico como determinación de pautas ya muy específicas de lo que es la vida buena, ¿no? Eso en cuanto a para pensar la protección de la familia, que era una pregunta interesante y una pregunta además complicada. Sobre la tesis en particular, el punto relevante sobre la tesis en particular es que se da por hecho, y no es casualidad, que hay grupos que se encuentran estructuralmente peor situados que otros. Y se encuentran además justamente, y subrayo, estructuralmente
peor situados que otros. O sea, no es una relación momentánea, no es una casa espontáneo, no es cosa de un momento, no. Hay toda una serie de estructuras políticas, sociales y económicas que tienen como consecuencia que cierto grupo se encuentre peor situado que otro. Y ese es uno de los principales argumentos por los cuales se han dictado ciertas jurisprudencias o tesis jurisprudenciales como esta que mencionas, que obviamente lo que intenta es darle una mayor protección a esos grupos que se encuentran o que se encuentran peor situados, ¿no? Y esto es muy interesante porque justamente la otra cosa que nosotros les proponemos es que cuando ustedes estén pensando o dictando sentencias sobre un caso paradigmático, siempre piensen el caso a partir del contexto específico. Porque si no logran mirar ese contexto específico, no van a poder tampoco mirar la violación sistemática de derechos o la violación estructural de derechos o el contexto en el cual se desarrolla el caso, que puede involucrar otras cosas. Por ejemplo, en Brasil, en un caso que también llegó a la Corte Interamericana, algo que pasaba mucho es que pues una señora iba y levantaba una denuncia, eso aquí en México normalmente no pasa, ya van a ver, iba y levantaba una denuncia ante el Ministerio Público y 2 días después iba y la retiraba y luego una semana después iba y levantaba la denuncia, todas las denuncias por agresión obviamente de su esposo a ella, ¿no? Y 2 días después iba y la retiraba y después otra vez iba, hasta que finalmente el Ministerio Público le dijo, oiga, yo ya no la voy a atender porque usted viene cada 2 meses y luego siempre la retira, mano, ¿no? Y la verdad que me hace perder mi tiempo, no tiene ningún sentido, yo ya no la voy a atender. Y no solo dijo, ya no la voy a atender tal cual, le empezaron a prohibir la entrada a las oficinas correspondientes del Ministerio Público a la señora. Y claro, uno podría pensar, pues claro, es que la señora esta, mano, no se toma nada en serio. Lo que no sabía obviamente el Ministerio Público era que la señora, por pautas estructurales, por pautas tradicionales, estaba efectivamente casada y tenía 3 hijos, los 3 hijos eran menores, ninguno de ellos trabajaba, ella tampoco trabajaba, el único sustento de la casa era el señor. Y entonces cuando ella iba y lo denunciaba por violencia, el señor le decía, claro, tú ya fuiste, me denunciaste, van a venir, me van a detener, ¿quién va a mantener a tus hijos? ¿Quién les va a dar de comer? Ellos van a ser los peor situados, ¿no? Mira lo que provocas con las cosas que tú haces, ¿no? Claro, y el problema que tenemos ahí es que entonces el Ministerio Público lo que no conocía era el contexto del caso. Y como no conocía el contexto del caso, no podía identificar que en realidad efectivamente la señora sufría de violencia física, pero no solo. Sufría también de violencia emocional, de violencia psicológica y sobre todo de violencia económica. Es decir, se encontraba en un marco o en un contexto de violencia estructural. Y en ese marco o en ese contexto de violencia estructural, lo que él tuvo que haber hecho es otra cosa, ¿no? Lo que resuelve, por ejemplo, la Corte Interamericana en esos casos es, cuando nosotros identificamos ese tipo de pautas, ese tipo de delitos ya no se pueden seguir por querella. Necesariamente tienes que hacer un seguimiento de oficio, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de pautas, tenemos que pensar en otro tipo de soluciones. Luego eso lo podemos discutir, yo no estoy tan seguro que sea buena idea, pero bueno, luego eso lo podemos discutir. Lo cierto es que sí es necesario que se piensen como otras formas y otros análisis de contexto. Entonces, bajo esa lógica de grupos subordinados, estructuralmente subordinados, es que se emiten este tipo de jurisprudencias, en donde se puede entender que tan pronto como la mujer normalmente se encuentra dentro de estos grupos de desventaja, si tú además de eso sumas o le exiges requisitos como el de si es concubina o esposa o cosas por el estilo, lo que haces es reforzar aún más esos contextos o esas estructuras, ¿no? de desventaja o de subordinación en los que ellas mismas ya se encontraban. Por eso es que viene bien empezar como a tratar de sacar ese tipo de requisitos extras que necesariamente lo que hacen es ponerla en una condición más complicada. La otra cosa que tendrías que hacer es, sí, pues obviamente analizar la jurisprudencia o la tesis jurisprudencial correspondiente, pero después analizar el caso concreto cuando estás haciendo la aplicación de la misma para ver si tienes o no que determinar la pensión alimenticia, de qué monto, por cuánto tiempo, en qué condiciones, etcétera, etcétera, pero ya en ese caso en particular, ¿no? Entonces, por eso yo creo que las sentencias, la jurisprudencia es mucho más general para poder identificar un caso de subordinación de las mujeres en general, no agregar requisitos que la pueden poner en una peor condición de subordinación, pero ya después ustedes las aplicarán este tipo de cosas en casos concretos, ¿no? Este tipo de jurisprudencias en casos específicos. Entonces, eso es lo que se me ocurre para esta pregunta. No sé si haya... Si me permiten, damos paso a las preguntas de quienes nos siguen por internet. Tenemos una pregunta del doctor Héctor Pichardo Aranza, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. La pregunta es la siguiente: si la violación de los derechos humanos de las personas es cometida por particulares, ¿es un indicador de que el Estado ha incumplido con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas? ¿Y será el Estado a quien se reclame por la violación cometida? Sí. ¿No quieres leerlas todas? Sí. La siguiente es de Agustín Benítez Flores. Dice:
para resolver un asunto de carácter jurisdiccional en los que se encuentran involucrados los derechos humanos, ¿es válido hacerlo únicamente con base en precedentes internacionales o bien pueden interpretarse las normas internacionales e internas sin considerar dichos precedentes? ¿Me la repites, por favor? Esa? Sí. Para resolver un asunto de carácter jurisdiccional en los que se encuentran involucrados los derechos humanos, ¿es válido hacerlo únicamente con base en los precedentes internacionales o bien pueden interpretarse las normas internacionales e internas sin considerar dichos precedentes? La tercera pregunta de Dorina Liliana Muñoz Muñoz dice: en la nueva toma de decisiones en el ámbito de los derechos humanos que realizan los juzgadores al momento de resolver, ¿podríamos considerar que se realiza una intromisión en el ámbito de las competencias del Poder Judicial respecto al del Poder Ejecutivo, como es el caso de tomar decisiones respecto de políticas públicas en materia de vivienda que realiza el Ejecutivo? Son las tres preguntas que tenemos. Perfecto. Muy buenas las tres. Voy a tratar de contestarlas más o menos rápido. La primera, violación por particulares. Este es un temazo. No hay acuerdo, ¿no? En el derecho internacional de los derechos humanos, en principio, tal como está conformado, bueno, a ver, el derecho internacional de los derechos humanos proviene del derecho internacional público. Y el derecho internacional público, como ustedes saben, es un derecho que se da entre Estados. Entonces, la particularidad viene, y además entre Estados, con una lógica de reciprocidad, ¿no? Tú cumples las obligaciones, yo también las cumplo, por eso es a través de tratados internacionales. Entonces, la primera peculiaridad bien interesante del derecho internacional de los derechos humanos es que acá ya no se trató de un sistema jurídico entre Estados, sino de un sistema jurídico que obliga al Estado y le da un montón de derechos a la persona, independientemente de que la persona incluso sea o no nacional del Estado en cuestión. Entonces ahí cambia en principio la relación del derecho internacional, ya no es entre Estados, sino del Estado con respecto a la persona. Entonces esta es una diferencia principal, pero en ese momento, mediados del siglo XX, todavía el conjunto de las obligaciones son a cargo del Estado y las obligaciones se cometen entre el Estado y la persona. Pero conforme fueron avanzando o conforme ha venido avanzando el tiempo, lo que nos empezamos a preguntar es si efectivamente puede haber violación de derechos humanos por parte de particulares o si únicamente la violación se da por parte del Estado. No hay acuerdo. Hay casos como, por ejemplo, en materia familiar, donde en realidad prácticamente se considera que sí puede haber violación de derechos humanos por parte de particulares, ¿no? Hay casos como puede ser en la materia penal, donde dicen, no, si lo que hubo fue un homicidio, entonces el problema ahí en realidad no es de derechos humanos, sino de materia penal estrictamente, ¿no? Y bajo este segundo caso, entonces, la obligación que se activa es la obligación de proteger. Ya veíamos nosotros hace un rato que justamente a partir de la obligación de protección lo que se tiene que crear es el marco jurídico y la maquinaria institucional para prevenir las violaciones a los derechos humanos provenientes de agentes estatales o de particulares. Entonces, aquí lo que sí tiene de obligación el Estado es una obligación de protección, y esa obligación de protección lo es con respecto a las violaciones cometidas tanto por los agentes estatales como por los propios particulares. La cosa muy interesante acá tiene que ver con en qué casos se activa o no se activa esa obligación de protección, y una muy buena señal nos las da la sentencia de Campo Algodonero. Si ustedes se acuerdan de la sentencia de Campo Algodonero, las mujeres asesinadas en Juárez, justamente la obligación que se está trabajando ahí es la de prevención, ¿no? Prevenir, no es casualidad. Y lo que está diciendo ahí el Estado es, bueno, lo que hace primero la Corte, muy interesante, es el análisis del contexto, justamente, otra vez, estructural de violencia en contra de las mujeres en Ciudad Juárez. Y a la luz de ese análisis de ese contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, lo que empieza a analizar la Corte Interamericana es si hubo una violación a la obligación de prevención, primero por el secuestro y después por la tortura y el asesinato. Y entonces dice, por el secuestro no, porque para que el Estado esté obligado con esta obligación de protección a prevenir las violaciones a derechos humanos, tenemos que tener algunos datos de que hay un riesgo inminente de que ahí va a haber un problema, ¿no? Para ese tipo de cosas, por ejemplo, los estados suelen crear mecanismos especiales, como los mecanismos que nosotros ahora tenemos de defensa de justamente de las alertas tempranas de los defensores de derechos humanos, alertas tempranas para violencia contra las mujeres, ¿no? Todo ese tipo de mecanismos de protección serían los que se tienen que establecer ahí, porque ahí tenemos un riesgo inminente de que algo va a suceder. Y entonces dice el Estado, dice la Corte Interamericana, en el caso de las 3 mujeres secuestradas, no había un riesgo inminente de que ellas 3 iban a ser en ese momento secuestradas.
secuestradas, ¿no? Eso no lo sabíamos en realidad. Si quisiéramos obligar al Estado a la obligación de protección por ahí, pues supondría que nos tienen que poner un guardaespaldas a todos y cada uno de nosotros para que no nos secuestren. Entonces no le podemos pedir eso al Estado, eso no se lo podemos pedir. Pero por el contexto otra vez de violencia sistemática en Ciudad Juárez, a la primera noticia que tuvo el Estado de que esas 3 mujeres fueron secuestradas, tenía que tener un buen mecanismo de búsqueda inmediata y de alerta para encontrarlas, y eso no lo tenía, ¿no? Y ahí sí había un riesgo inminente de que esas mujeres con esa edad, con esas características, en esas condiciones marginales, eran las mujeres que habían venido siendo secuestradas, torturadas y asesinadas durante los últimos 15 años. Entonces, eso el Estado sí lo tenía que tener, eso el Estado sí lo tenía que saber. Y lo que el Estado tenía en ese momento era básicamente oiga señora, pues es que tenemos que esperar 24 horas a que su hija no aparezca. Y seguramente se fue de volada con el novio. Mire, vamos a esperar no solo 24 horas, sino todo el fin de semana y va a ver que regrese y va a regresar hasta embarazada y van a ser una bonita familia. Entonces, regrese dentro de 48 horas. Dice, eso no era pertinente, eso no se podía soportar. Ahí hay una clara violación a obligaciones, en particular a la obligación de prevención. Entonces, sí se activa la obligación de protección, esta se activa siempre, sí se activa la obligación de protección en el caso de la violación por particulares, no la de garantía, pero sí la de protección, pero con estas peculiaridades. Con el análisis del riesgo inminente. Tampoco es que se activa siempre, se activa con el análisis del riesgo inminente. Y solamente comentarles que seguimos debatiendo si hay o no relación de derechos humanos entre particulares, no hay acuerdo, y ciertamente cada vez más ciertos sujetos son sujetos de interés del derecho internacional de los derechos humanos. Todavía no son sujetos de derecho, pero sí son sujetos de interés del derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, en las violaciones de los derechos humanos laborales, las empresas transnacionales. Sobre ellas ya hay códigos, pero no son códigos, ellos pueden decidir si los aceptan o no, ¿no? Pero sobre esos, por ejemplo, ya hay procesos de codificación en el derecho internacional de los derechos humanos, donde ya se considera que estas empresas sí pueden ser violadoras de derechos humanos laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un debate ahí sobre si hay relación de derechos humanos entre particulares y cómo le puede entrar o no el derecho internacional de los derechos humanos a ella. Sobre los precedentes, los precedentes son todo un problema para la violación a derechos humanos en 2 sentidos. Primero, tiene que ver con esto que yo les comentaba, cuáles son las fuentes que vamos a recuperar del derecho internacional de los derechos humanos para que estén dentro del bloque de constitucionalidad, y ahí entran los precedentes, pero los precedentes internacionales, ¿no? La jurisprudencia internacional, primero si la vamos a considerar, porque hay países que no la consideran, y suponiendo que nos animemos, que la Suprema Corte diga en algún momento sí, entra dentro del bloque. La segunda pregunta es, ¿vamos a considerarla toda o solamente aquella que es respecto a México? ¿No? Que esa es otra pregunta relevante, la tendrán que contestar también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el segundo punto bien interesante de los procedentes, que también es un problema para la armonización. Como ustedes saben, incluso nosotros ya pasamos de la 9ª a la 10ª época. La Suprema Corte también decidió que por la importancia de la reforma en materia de derechos humanos se tenía que crear una época nueva, y lo que ahora tendríamos que preguntarnos es si esto deja sin materia a toda las tesis jurisprudenciales dictadas en las épocas anteriores. Ya salió por lo menos una circular donde dicen no, y esto es relevante. Y lo segundo también importante, y la otra cosa que tendríamos que preguntarnos es si a partir del principio pro persona, pues puede existir una jurisprudencia, que en realidad esa jurisprudencia es restrictiva de derechos humanos, o sin ser restrictiva no es tan protectora como otra interpretación podría darse. Y por el principio pro persona, entonces, yo como juez, independientemente de la materia, la cuantía o el grado en el que me encuentre, puedo desatender esa jurisprudencia y dictar una interpretación mucho más protectora, sustentada en el artículo 1 constitucional, párrafo 2, ¿no? Una interpretación conforme a partir del principio pro persona, que en consecuencia sea mucho más protectora que la que ya existe en tesis jurisprudenciales, es decir, de nuevo problema de precedentes. En principio, la interpretación conforme y el criterio pro persona nos permite, yo diría, nos permite hacer eso, ¿no? Ese criterio nos permite hacer eso, porque justamente lo que rompe el principio pro persona y la interpretación conforme es la lógica de la jerarquía. La jerarquía ya no es la que impera como aplicación de la norma, por lo menos no la jerarquía con respecto a todas las normas que se encuentran dentro del bloque constitucional. Las normas que se encuentran dentro del bloque constitucional ya no se solucionan por la vía de la jerarquía, las normas que se encuentran en el bloque constitucional se solucionan por medio de la interpretación conforme, ¿no? De tratar de interpretar de forma conforme a partir de ese justamente criterio de pro persona, y entonces esas tesis jurisprudenciales, de acuerdo con esos 2 principios, tendrían que quedar fuera.
Bueno, el Consejo de la Judicatura ya sacó una circular donde dice también que no necesariamente y que de hecho las tesis no tienen que dejar de aplicarse por el principio por persona. Entonces, ahí de nuevo, más bien lo que hay es que no nos hemos terminado de poner de acuerdo y ojalá que la Suprema se anime a dar directrices más claras como las que dictó ya, por ejemplo, en el caso de Rosendo Radilla, pero lo cierto es que sí da esa posibilidad el artículo primero constitucional tal como ahora se encuentra. Y la tercera y bien interesante, intromisión de los jueces cuando dictan directrices en materia de políticas públicas. Ninguna intromisión, por favor, dicten directrices en materia de políticas públicas. Esto lo hacen todas las cortes constitucionales de todas partes, la hace la Corte Constitucional de la India, la hace la Corte Constitucional de Sudáfrica, la hace la Corte Constitucional Argentina, lo hace y lo hace muy bien la Corte Constitucional colombiana. Lo que ustedes hacen cuando dan directrices no es suplir necesariamente al Poder Ejecutivo, lo que están haciendo es arreglarle la plana. Le están diciendo, tu política pública tal como se encuentra violenta derechos humanos. No te voy a decir yo, no te voy a dar un programa nuevo, eso no lo voy a hacer. Pero lo que sí te voy a decir es cómo tendrías que dictar, cuáles son los elementos que tendrías que modificar para que tu programa no fuera violatorio a derechos humanos. Y te lo regreso y tú lo haces, ¿no? Y en esos casos, por supuesto, no están invadiendo están funcionando como órgano de control, que al final son lo que ustedes son, un órgano de control. Y en ese funcionamiento como un órgano de control, además, lo que están haciendo es otra cosa muy importante. Están ampliando la esfera pública, están democratizando la capacidad de funcionamiento del propio Estado con respecto a las violaciones sistemáticas que se dan por ese tipo de políticas públicas. Y eso no es menor. Si hay un lugar donde los poderes judiciales tienen muchísima capacidad de incidencia, es justamente ahí, ¿no? En la incidencia que pueden lograr a través de la modificación de programas de política pública, mucho más que en las sentencias, porque ya no se trata de casos específicos. El caso, por ejemplo, de la Corte Constitucional colombiana, incluso sus sentencias tienen dos partes. Una parte donde solucionan el caso en particular y una segunda parte donde dan justamente directrices generales para modificar cuando encontraron violaciones sistemáticas a derechos humanos. Y eso sale en todas sus sentencias, ¿no? Y no es para nada distinto o contrario a, digamos, los pesos y contrapesos que nosotros tenemos en el régimen democrático. Bueno, pues yo con eso concluiría. Y creo que... Sí. Gracias. Concluimos la sesión del día de hoy. Le agradecemos al doctor Luis Daniel Vázquez Valencia y le solicitamos a la magistrada Marisela Sandoval nos haga el favor de entregarle un reconocimiento por esta brillante exposición. Con esto se cierran los trabajos de la unidad 2 del módulo 3 del curso de control difuso de convencionalidad bajo la gerencia de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.